the light of what's happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence. So, but our hearts and our anger, you know where that's pointed. So sing with us. And those beautiful kids at that music festival. Early morning, October 7th, as the sun is rising in the desert sky, stars of David, they took your life, but they could not take your pride. Could not take your pride. Could not take your pride. Could not take your name of love. Y esta mañana tenemos una charla excepcional porque no es parte de ninguna serie de charlas que hemos estado dando, pero creo que el tema, no solamente mucha gente me pidió que habláramos de esto y creo que es muy sensible y muy importante, sino que realmente apela aún al corazón de la iglesia. Nosotros hemos hablado acá, por ejemplo, de todas las poblaciones que consideramos que sufren violencia, que sufren en sus derechos personales y colectivos. Por ejemplo, las mujeres, los niños, las niñas. También hemos hablado de las personas LGBTIQ. Hemos hablado de la comunidad afrocostarricense y afrodescendiente. Y creemos que es importante cada vez que hay un conflicto o que cada vez que podamos recordar que sí hemos sido llamados a trabajar por la justicia, por la paz y por los derechos humanos todos los días para todas las personas. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad que sí? Entonces, el tema de Palestina y el tema de Israel es un tema que nos convoca, que realmente es importante. Y yo no sé si tapo mucho la pantalla, pero puedo acomodarme un poquito para que eso no suceda tanto. Quiero hacer algunas salvedades antes de empezar. Lo primero es que efectivamente es un tema no complicado, y eso es una de las cosas que quiero dejar claro. No es un tema complicado. ¿Cuántos han escuchado hablar de que este tema es complicadísimo? Es el más complicado de todos, como si las guerras todas fueran sencillas, las otras, ¿verdad? No hay ninguna guerra sencilla. Pero ¿por qué creemos y nos han dicho, nos han instalado que es el más complejo de todos? Hoy quiero desmontar eso. Esa es mi misión principal hoy, desmontar qué es complicado. No es complicado. Y el método que voy a seguir, quiero hacer una lectura pequeña de un texto de un escritor israelí que murió hace como 2 años, se llama Amos Oz. Y este texto aparece en un libro que era una conferencia que luego se transformó, se editó y se publicó como libro que se llama Contra el fanatismo. Porque en todas estas cosas hay mucha gente fanática, de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los tipos. Y ese texto dice lo siguiente. Dice, los palestinos están en Palestina porque esta es la patria, la única patria de los palestinos. Los judíos israelíes están en Israel porque no hay otro país en el mundo al que como pueblo, como nación, puedan llamar hogar. Y esto establece algo, lo está diciendo un judío que creció, nació y murió en Israel, concretamente en Jerusalén. Hay 2 pueblos que consideran una sola tierra como su hogar y que no tienen otro lugar donde irse en el mundo. No hay otro lugar para ninguno de esos 2 pueblos. Ya tengo acá. Los palestinos han intentado a regañadientes vivir en otros países. Fueron rechazados, a veces incluso humillados y perseguidos. Se les hizo tomar conciencia de su palestinidad, ¿verdad? No fueron aceptados como libaneses, es decir, cuando tuvieron que salir huyendo, ¿verdad? En las primeras etapas de este gran conflicto, como
parias, como personas sin tierra, huyeron hacia el Líbano y les dijeron los libaneses, no señores, aquí ustedes no se pueden, aquí no hay campo para ustedes, podemos hacer un campo de refugiados. Y ahí hay un campo de refugiados. No son ni palestinos, ni libaneses, ni de nada, no tienen pasaporte. Ni como sirios, ni como egipcios, ni como iraquíes, nadie los aceptó. Tuvieron que aprender con dureza que son palestinos y que Palestina es el único país al que pueden aferrarse, aunque está en conflicto. Curiosamente, los judíos han tenido una experiencia histórica un tanto paralela y fueron echados a patadas no solamente una vez, sino muchas veces de muchos lugares de Europa. Recordemos que en 1492 fueron echados ¿de dónde? De España. Y les quitaron su tierra, les quitaron sus casas, les quitaron su dinero, les quitaron sus títulos, le quitaron todo y les dijeron, señores, a partir de hoy ustedes no son de aquí. Entonces, no solamente eso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ha ocurrido continuamente, pero antes incluso fueron echados de Palestina también, por los romanos. Ahorita vamos a hablar de eso. Continuamente, pero incluso antes de que llegaran los romanos, fueron echados de esa tierra 2, 3 o 4 veces. La Biblia lo relata como que el pueblo de Israel pecó, entonces fueron dispersados y hubo la diáspora y luego regresaron y retomaron y luego fueron echados de nuevo y Dios, según la Biblia, se cansó tanto que ya no les volvió a dar la tierra nunca más. ¿Verdad? Pero vamos a ir por partes. Mi método de trabajo hoy va a ser el siguiente. Usar argumentos constatables y verificables. No son mis opiniones. Y cuando yo vierta mi opinión, se los voy a decir. Esto es mi opinión y usted puede simple y sencillamente rechazarla. Pero los argumentos, cuando yo tengo que conversar con personas en conversatorios, mesas redondas, donde hay personas que piensan muy distinto a mí, los argumentos tienen que ser constatables, no opinables. Y hoy quiero funcionar de esa misma manera, como si estuviera en un debate, por así decirlo. Mis argumentos tienen que ser constatables, es decir, lo que yo voy a comentar, usted lo puede buscar en las fuentes oficiales y va a encontrar esto. ¿Y qué más? Mi objetivo, además de lo que yo les dije de demostrar que no es tan sencillo, que no es complicado, que es sencillo, mostrar la historia de la manera más objetiva para que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Yo no quiero que usted piense que yo le voy a imponer una verdad o que yo le voy a imponer una forma de pensar. Yo voy a contar la historia lo más objetivamente posible. Por supuesto, cuando yo digo objetivamente posible, con datos constatables, a muchas personas les parecerá que no es objetiva, porque no se la contaron así antes. Y eso se llama sesgo cognitivo. Cuando crecimos escuchando, por ejemplo, que Saprissa, ¿verdad? Usted siempre, aunque pierda el Saprissa, usted va a seguir jurando y perjurando que y eso es lo que digo yo, ¿verdad? Que es el mejor equipo del país, con perdón de quienes piensen distinto, pero tengo datos constatables. Pero si usted nació liguista, en casa liguista, que es raro, como a mí me pasó, que pensara distinto a su familia, pero usted va a creer y jurar y vivir porque la liga es el mejor equipo. Eso pasa con esto. Entonces vamos a hablar con datos constatables. Otra cosa antes de iniciar, al final, si da tiempo y espero que sí, hay un micrófono por ahí para que ustedes comenten y hagan preguntas. Durante la charla me gustaría que no las hagamos para poder avanzar rápido, porque si no me voy atrasando y no logro terminar. ¿De acuerdo? Bien, ¿por dónde comenzar con esto? ¿Por dónde comenzar por este tema tan interesante? Pues, y además yo creo que va a ser una lección aprendida para mucha gente porque de esto ya he hablado continuamente, pero hay que empezar por el comienzo. Y si vamos a tener un acercamiento desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de derechos humanos, entonces vamos a tener que arrancar por alguna parte. Empecemos por el punto de vista religioso. Y para hablar desde el punto de vista religioso, pues hay que ir a la Biblia, ¿verdad? Esa Biblia del Antiguo Testamento que comparten judíos y cristianos y que mucha de ese Antiguo Testamento también comparten musulmanes, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al principio de esa Biblia que es, ¿cuál es el primer libro? Génesis, porque en Génesis tenemos ya la primer vislumbre de cómo empezar a entender esto, ¿verdad? Lo primero, antes del texto,
A mí me gustaría pasar por poniéndonos, digamos, los lentes porque dependiendo de los lentes que uno se ponga, uno va a tener prejuicios o va a tener sus ideas. Antes de ponernos los lentes religiosos, hacer una pequeña introducción con la idea de lo que voy a terminar, que van a ser derechos humanos. Este hombre que está ahí con la bandera de Palestina es un ser humano. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿verdad? Y como tal, entonces tiene derechos humanos. Todos los derechos o algunos. Este hombre que está de este lado con la bandera de Israel es un ser humano. ¿Están seguros? ¿Alguien tiene duda? Y como tal, tiene derecho a todos los derechos humanos todos los días de su vida. Ese es el lente adecuado con el que hay que enfocarse. Porque desde la religión, y ya empiezan los fanatismos, alguna gente dice que no, que esta gente no tiene tantos derechos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad? Y eso pasa continuamente. Desde el punto de vista político, también vamos a tener un sesgo y vamos a tomar partidos. Pero desde el punto de vista de derechos humanos, no hay manera de dividir esto. Sólidamente tenemos que abogar porque tanto Israel o los pobladores, los seres humanos que se consideran israelíes tengan todos los derechos y tanto los palestinos también que viven ahí tengan todos los derechos. Ahora sí, hay una tabla que se llama la tabla de las naciones que está en Génesis capítulo 10 y es la primera y de hecho es una cosa absolutamente excepcional en toda la literatura histórica, antigua y arqueológica. No hay otra cosa como tal, excepto algún texto griego muy posterior que narre dónde estaban ubicados 70 países, no habían países en aquel entonces, pero pensémoslo así, 70 poblaciones. Es una carta geográfica que aparece en el Antiguo Testamento y eso es absolutamente excepcional porque no es normal, pero es muy, muy definido, muy concreto. Este texto, llamado la Tabla de las Naciones, en Génesis 10 incluye la lista de los fundadores de 70 poblaciones descendientes de los 3 hijos de Noé. ¿Cuáles eran los 3 hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Y de ahí todas las familias de la tierra, ¿verdad? Recuerden que según el texto bíblico hubo un diluvio, todo el mundo se murió y solo quedó la familia de Noé. Y Noé tuvo estos 3 hijos y a partir de estos 3 hijos el resto de la población de la cual usted y yo venimos en algún momento. O sea, si usted sigue ahí, los que han hecho el análisis de heráldica de su apellido, en algún momento llega a Noé. Está difícil llegarle, pero debería llegar. Si la Biblia es cierta, debería llegar ahí. Y tiene 3 hijos. Los nietos de Noé, los bisnietos de Noé fundaron naciones o fundaron reinos o fundaron lugares. Y vean lo que dice Génesis 10, versículo 1. Este es el relato de las familias de Sem, Cam y Jafet. Sem, de ahí vienen los semitas. Cam, de ahí vienen los canaanitas. Y de Jafet vienen otro montón de población. Los 3 hijos de Noé, a quienes les nacieron muchos hijos después del gran diluvio. Sigue el texto. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, qué lindo se llamaban, ¿verdad? Por si alguien quiere buscarle nombre de hijos, si están embarazados, ¿verdad? Tubal, Mesec, Tirás, etc. Pero los descendientes de Gomer, es decir, de Jafet nace Gomer, de Gomer nace Ashkenaz, y lo subrayé. Ashkenaz. ¿Alguien ha escuchado hablar de los judíos ashkenazis? ¿Sí o no? Sí, pues aquí nacen, ya están aquí mencionados. Y todos esos, Rifat, y todos esos, los descendientes de Jabal fueron tal y tal y tal. Los descendientes de ellos llegaron a los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras. ¿A dónde se fueron? Por mar. Es decir, si esto del arca de Noé estaba en un lugar, ¿dónde creen ustedes que mitológicamente, digamos, quedó el arca de Noé? En el Ararat. ¿Se tiene que ir por mar de ahí a Israel? No, por mar se va a otras tierras. Cada uno identificado por su propio idioma, clan e identidad nacional. Entonces, estos primeros
vamos a centrarnos en los ashkenazis. Salen del monte Ararat, eso está muy pixeleado, pero fue lo mejor que encontré, y se van por todo el mar Mediterráneo hacia lo que se conoce como Europa, lo que hoy es, por ejemplo, Polonia, Ucrania, Rusia, y luego Francia y otros lugares, pero sobre todo esos, República Checa o lo que antes era Checoslovaquia. Y ustedes saben, por eso es que hay tanta historia judía en esos lugares, ¿cierto o no? La población judía de República Checa o de Checoslovaquia. Dígame un escritor judío de Checoslovaquia. Ahí, un poco de clases de literatura. Franz Kafka, ¿verdad? Kafka. Pero hay muchos más, ¿cierto? Hay un libro muy famoso de Meyrink que se llama El Golem, que nace también de República Checa, que habla de una conspiración en el cementerio judío de Praga. Bueno, todos esos nunca llegaron a vivir a lo que sería Palestina, que sería acá, ¿verdad? Aquí, sino que se fueron directamente hacia Europa y se convirtieron en pueblos marineros que conquistaban tierras a través del mar. ¿Ok? Esos son judíos que nunca llegaron a vivir en la tierra que hoy es Israel. Pero sí, habían judíos que nunca vivieron ahí. ¿Okay? Estos son los judíos que normalmente conocemos como judíos altos, como yo, blancos, como yo, de ojos azules o verdes, como yo. Solo me falta medio metro para arriba, pero podría ser. Y hablar yiddish. Nunca hablaron hebreo. Estos no hablaron hebreo. Se fueron para allá y su lengua se desarrolló. Son los indoeuropeos. ¿Ok? Y las lenguas indoeuropeas son su lengua materna. ¿Cuáles son las lenguas indoeuropeas? ¿Cuáles son las que nacen de las lenguas indoeuropeas? ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? Alemán, polaco, checo, inglés, ¿verdad? Ruso, eso tiene una historia un poco distinta, pero va muy por ahí. Ok, entonces tenemos primero esta población. Bien. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut, ya jugaban fútbol en aquel entonces, y Canaán, ahí en Alajuelita. Canaán, ¿ok? Canaán. Canaán es donde creció Jesús, donde nació Jesús, el lugar donde ahora es Israel o Palestina. Pero vean el texto, vean lo que dice. Luego estos clanes cananeos, los hijos de Canaán, se dispersaron también y su territorio se extendió desde Sidón. ¿Alguien ha escuchado hablar de Tiro y Sidón? ¿Ok? Gerar, Gaza, ojo, ya aparece ahí. ¿Quiénes son los dueños de Gaza? Los cananeos, dado por Dios. Los primeros ashkenazis se fueron arriba, a Europa. Los cananeos a Gaza y dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. Todo eso comprende la geografía que hoy se conoce como Palestina, como Israel. ¿De acuerdo? Entonces, desde el principio en Génesis ya se menciona incluso una ciudad que hoy es la ciudad de más conflicto, digamos, la más castigada, Gaza. Gaza aparece en la Biblia y aparece repartida a los cananeos, no a los judíos. Y esto es muy importante. Esto es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Esta es la ciudad de Gaza. Y esta foto pertenece al 2014, no a los bombardeos que estamos viendo hoy en día. Los cananeos fundan un pueblo muy grande que agrupa pequeños clanes y se llaman filisteos. ¿Alguien ha oído hablar de los filisteos? ¿Sí? Filisteos en hebreo es... Recuerden que el hebreo se escribe solamente con consonantes y no con vocales. ¿Cuáles serían las consonantes de filistim en hebreo? P, porque no tienen F. P, L, T, M. ¿Cuáles son las consonantes de Palestina? P, L, T, N. Son los mismos. Son los mismos. Lo que pasa es que, por supuesto, Filistea, la traducción
nos suena muy distinto a Palestina, pero se leía igual en el hebreo. Consonánticamente hablando es la misma palabra y es la misma región y son los mismos pobladores. Entonces, ¿quiénes son los palestinos? Los palestinos son los filisteos que tenían esas tierras allí para cuando el pueblo de Israel o los hebreos llegaron y se fueron liberados de Egipto. ¿Quiénes vivían ahí? Un montón de clanes llamados filisteos, ¿verdad? Y ya vivían ahí y la Biblia dice, ustedes no van a echar a ese pueblo de ahí, ustedes van a tener que convivir con ese pueblo. Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, la historia es distinta. Bien, continuemos. Entonces, tenemos migraciones desde el principio. Algunos se van, ¿verdad?, hacia Europa, otros se van hacia África, ya lo vamos a ver, y otros se van hacia Palestina. Son judíos distintos. Es decir, no distintos porque merezcan cosas menos o que sean menos seres humanos, sino que son poblaciones judías que se establecieron en lugares distintos. No todos vivieron en el mismo lugar, ni se establecieron en el mismo lugar. Digamos los que, de hecho creo que tenemos aquí, Sem, antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos y vivieron en la región que va desde Masá hasta Sefar. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sefarad? Esos son los judíos sefarditas. Son otros. No todos vivieron en el mismo lugar ni se ubicaron en las mismas zonas geográficas. Entonces, ahí se fueron hasta la región montañosa oriental. Aquí tengo otro mapita. Entonces, unos se fueron directamente a Europa por arriba, otros por el mar, otros se fueron a África y de África se fueron a España y a Portugal, los sefarditas, y otros se quedaron en África. Ustedes saben que hay judíos etíopes. Son estos. Y usted casi nunca se le va a venir a la mente que judío es igual a persona negra. Pero hay poblaciones desde época bíblica en África que son judíos y que son etíopes, y hay otras poblaciones, pero la más grande son estos etíopes, que muchas veces en los últimos tiempos han llegado a Israel para que les den tierras allí y los acepten, y la misma Israel les ha dicho, ustedes no, aquí no. Usted, no quiero intuir las razones, pero los han rechazado. Ahora bien, estas poblaciones estaban repartidas entonces en Europa, Ashkenazis, en Europa del Sur, la península ibérica, los sefarditas, y los sefarditas hablaban un idioma que se llama ladino. Los Ashkenazis hablaban un idioma que se llama Yiddish. Y otra población está en África y otra población se fue a lo que hoy es Israel. Y ahí se quedó. ¿De acuerdo? Y esa población desarrolló el hebreo y el arameo, el que hablaba Jesús. Jesús no hablaba hebreo, sabía hebreo, pero hablaba arameo. Pero el Imperio Romano llegó ahí. El Imperio Romano llega a la zona en su expansión que hoy se conoce como Israel y que también se conoce como Palestina, y establece su dominio en la zona y declara a esa zona en dos, digamos, provincias, le llamaban provincias. La provincia de Judea, ¿verdad? Y luego con una capital en el norte que se llamaba Aelia Capitolina, que es Jerusalén. Aelia Capitolina, le cambió el nombre. Adriano, el emperador Adriano. Y en esa época los judíos estaban, como muchas otras poblaciones, bajo el zapato del Imperio Romano, la Pax Romana. Ustedes saben qué significaba la Pax Romana, ¿verdad? La paz romana solamente se alcanzaba dominando a los pueblos. Y entonces era la paz. Claro, porque nadie podía levantarse contra el imperio porque lo masacraban, los aplastaban. Y durante esa época, en la época del dominio romano sobre Judea, que también ya compartía ahí, obviamente no solamente vivían judíos. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, Jesús vive con quién? ¿Todos eran judíos ahí? No, no todo el mundo era judío, de hecho eran una minoría. Eran una minoría, pero bueno, vivían ahí, tenían tierras y esas tierras son de ellos y pertenecían a ellos. Pero también habían unos que estaban en el norte que se llamaban los samaritanos, ¿recuerdan?
Samaria y Judea. Esos dos convivían ahí. Y luego estaban los hebreos, y luego estaban los griegos, y luego estaban los romanos y otros. Bien, los judíos estaban oprimidos y crearon pequeños grupos, celotes o celotas, o por ejemplo los esenios, que eran grupos terroristas. Vamos a definirlos así como en términos más familiares para nosotros. ¿Qué hacían esta gente? Se iban al desierto, vivían ahí separados y organizaban incursiones para recuperar y para, bueno, no sé si recuperar, pero sí para hacerle daño al imperio romano. Y entonces los celotes, celot significa cuchillo pequeño, ¿ok? Y se ponían cuchillos debajo de las túnicas. Yo ayer andaba una túnica, por cierto, en una fiesta de disfraces que me invitaron, y se ponían cuchillos aquí adentro. Y entonces se iban, digamos, a los mercados y iban acuchillando a la gente. Esos eran. ¿Por qué? Porque estaban enojados con el imperio que los estaba oprimiendo. Cuando llega Jesús, ¿qué hace el imperio romano? Este es uno de esos. Es un revolucionario que viene a desestabilizar el imperio. Y lo confundieron con los celotes, ¿cierto o no? Es decir, que lo que hace Hamas hoy, incursionar para hacer atentados terroristas, lo hacían los judíos cuando eran el pueblo oprimido en esa misma tierra. Exactamente igual. ¿Y cuál era el resultado? Los mataban, los crucificaban, los violentaban. Y en el año 90, el hartazgo del imperio llegó al punto de que invadió el templo de los judíos, lo derribó bajo el dominio de el emperador. Ese fue, no era Adriano, ya ahorita les digo. No, un poco después, en el año 90. Y entonces destruye el templo judío, meten ahí, lo profanan, le ponen un cerdo, un becerro, hacen unas cosas allí, y ahí parece ser que se acaba el asunto. Entonces, el imperio romano allí lo que hizo fue cambiarle el nombre al lugar. Antes se llamaba Filistea, ¿recuerdan? Y dicen, pues ahora volverá a llamarse Filistea. Le llamaremos Palestina. Ahí es donde empieza a llamarse Palestina, siglo I después de Cristo. Empieza a llamarse Palestina en el siglo I después de Cristo. Esto es Masada. Hubo un pueblo de estos judíos que se recluyó en esa montaña de Masada para resistir el imperio romano. Si ustedes quieren ver la película, vale mucho la pena. Resistieron hasta que se suicidaron en masa porque no tenían otra opción. El imperio romano los asedió y se estaban muriendo de hambre, ¿verdad? Se me parece mucho a lo que pasa hoy. Un asedio a una población pequeña que se está muriendo en este momento de hambre. Y ellos se terminaron suicidando. Luego de eso, y estoy intentando resumir muchísimo, llega otro imperio al lugar. ¿Cuál es el imperio que sigue? Turco-otomano. El imperio turco-otomano, ¿ok? Y el imperio turco-otomano se dividió después en todas estas provincias. No sé si usted logra ubicarse. Palestina estaría aquí, ¿verdad? En esta zona. Aquí está Beirut. ¿Es la capital de dónde? Del Líbano. Entonces un poquito para abajo, Haifa, Damasco, todo esto, ¿verdad? Aquí ya está Egipto. Sería aquí, la parte rosada. Y el imperio otomano toma dominio de eso. Después de la Primera Guerra Mundial, voy a correr porque se hace una clase de historia demasiado aburrida. Después de la Primera Guerra Mundial, ¿cuál otro imperio llega a tomar dominio de ese lugar? El Imperio Británico. Y luego del otro lado los franceses y los italianos también, pero de ese lugar específicamente el Imperio Británico. El Imperio Británico le siguió llamando Palestina y hizo una bandera. Esta es la bandera de Palestina con el Imperio Británico. Era colonia británica. Y ahí dice Palestina. Y este era el escudo. Se llamaba el Alto Comisionado de Palestina. Se le llamaba Palestina. Yo he escuchado mucha gente que dice, es que Palestina nunca existió. Nunca existió un país llamado Palestina. Dígame si hay registros. Se sobran los registros. Sobran desde época bíblica, Gaza, Filistea, desde época romana, desde los otomanos, desde los británicos. Los británicos entonces toman dominio de ese lugar, pero ojo que en todo este tiempo estaban conviviendo poblaciones muy distintas, tanto árabes
lo que serían palestinos autóctonos y judíos. Nunca se separaron y vivieron más o menos en paz durante mucho tiempo, no más ni menos que como vivieron en paz nuestros pueblos aquí en Centroamérica, agarrándose unos con otros de vez en cuando. ¿Cierto o no? Convivieron. Y esos judíos que nacieron, que sí pertenecieron allí, que se fueron a vivir allí, convivieron con los otros pueblos que vivieron allí durante siglos y siglos y siglos y siglos y tenían una unidad territorial que funcionaba. Los imperios llegaron, rompen la unidad territorial y empiezan a generar conflicto. ¿De acuerdo? Bien, al llegar los europeos, entonces, crean un conflicto. Segunda Guerra Mundial y hay un problema grave para Hitler. ¿Cuál era el problema más grave de Hitler? Para él, los judíos, ¿verdad? Y entonces Hitler no siempre pensó en lo que llamó, y ojo, se llamó la solución final. Se llamaba final porque las otras soluciones no le funcionaron. Esta sí iba a ser la final. Pero las otras soluciones hay uno que se llamaba Plan Uganda. Mandemos a los judíos y les hacemos un país en Uganda. Y algo, no sé, no le cuajó, no funcionó el Plan Uganda. Y entonces, Plan Madagascar, ese sí, esa isla. Ahí los mandamos y listo, se acabó el problema de los judíos en Europa. Tampoco les funcionó. También había plan, ¿cómo se llama? El sur Plan Patagonia. Iban a ser un país judío en Argentina. Y tampoco funcionó. Pero vean las cosas raras que pasan en la historia. Hitler pierde la guerra. Y adivine qué, su plan funcionó. Porque mandar a los judíos de Europa, los Ashkenazi, que habían vivido ahí, sus casas, sus negocios, su dinero, todo pertenecía a países europeos, Alemania, Polonia, República Checa, Francia, Italia. ¿Eran de ahí o no? ¿Vivieron desde tiempos bíblicos ahí, sí o no? Lo dice la Biblia. Pues la solución final de Hitler fue cumplida por las Naciones Unidas. Dice, saquémoslos de Europa. Hagámosle un país. No funcionó Uganda, no funcionó Madagascar, no funcionó la Patagonia. ¿Dónde los mandamos? De una población que está muy débil, porque el Imperio Británico y el Otomano la dejaron terriblemente débil. Mandémoslos ahí. Es decir, Hitler ganó. Hitler ganó. ¿Por qué no les devolvieron sus casas y sus tierras, los europeos, si ellos eran de allí? Ustedes han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, los sacaban de sus casas, se iban en trenes a los campos de concentración y cuando sobrevivieron, los que sobrevivieron, ¿por qué no pudieron retomar sus casas? La mayoría no retomó nada, tuvieron que irse con lo que tenían a ese nuevo país que estaba fundando la ONU. ¡Qué cáscara, digo yo! ¿Qué hacemos con los judíos después de la Segunda Guerra Mundial? Aquí no los queremos. Mandémoslos a otro lado. Una solución bastante hipócrita, ¿cierto? No, de Europa en este caso. Es una solución hipócrita de parte de Europa porque era sacarlos todavía, exterminarlos más y mandarlos a un lugar donde se iban a estar agarrando hasta el día de hoy. Bien, continuando, esto es más o menos un resumen histórico. Entonces funcionó el plan de Hitler de sacar a los judíos de Europa. Funcionó al final de cuentas. ¿Qué dice la Biblia acerca del Estado de Israel moderno? ¿Tiene el Estado de Israel un derecho divino sobre la tierra? Vamos a ver lo que digo, no yo, lo que dice Juan Stam en este caso. Juan Stam dice, ningún pasaje del Nuevo Testamento enseña tal cosa. Jesús profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos. Eso sucedió en el año 90. Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, pero no procedió después a anunciar la reconstrucción de esa ciudad y mucho menos el establecimiento de un futuro Estado israelí. Según la versión de San Lucas, después de su destrucción, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. ¿Cuándo se cumplen los tiempos? El final de los tiempos. Cada vez que ustedes lean la Biblia, hasta que se cumplan los tiempos, es cuando se termina la historia, cuando regresa Cristo.
hasta que se cumplan los tiempos. Lucas 21:24. No hay una predicción para reconstruir ni un estado, ni un reino, ni un templo en la zona donde hoy está el Estado de Israel. Entonces el argumento de que es bíblico también está muy jalado del pescuezo. No hay nada en la Biblia, no hay nada en el Nuevo Testamento, no hay nada que nos diga que ese era el plan de Dios y que el pueblo entonces tiene derecho divino sobre esa tierra. Derecho divino. Así, aún así, con ese argumento se creó el Estado. Así era en 1947. Todo lo verde era Palestina y lo blanco eran las poblaciones judías que siempre habían estado por ahí. Eran minoría, sí, pero estaban ahí y convivían. El plan de la ONU en 1947, cuando creó el Estado de Israel, era hacer esto y particionar esa zona en dos estados muy raros, ¿verdad? Porque yo todavía no he logrado entender, yo no sé usted, pero vamos a partir esto en dos, entonces le hago una curva así, para que se agarren. ¿Cierto o no? Porque para pasar de aquí para allá, los palestinos aquí podían cerrar y dividir el país de Israel en dos, fácilmente. Vean que aquí hay un pueblito verde. Es una locura. O sea, ¿qué estaban pensando? Era mandar a dos pueblos a la guerra. Sin embargo, después de dos guerras, Israel se apropia de más tierra y se va reduciendo, esto ya es en 1967, se reduce Palestina a esto. Esto es en el 2005, voy a levantarme por si alguien no lo está viendo. Esto es en el 2005, esto todavía está peor actualmente. Y Palestina ha ido desapareciendo. ¿Cómo se le puede llamar a esta desaparición paulatina de un pueblo? Robo, ¿qué más? Exterminio, genocidio, ¿qué más? Crimen de guerra. Y aquí la pregunta es, ¿tienen los judíos derecho a un lugar para vivir en paz? Sí, tienen un derecho. ¿Tienen los palestinos derecho a tener un país y vivir en paz? Estamos de acuerdo en eso. No es complicado, ¿verdad? Es complicado cuando alguno de los dos o nosotros, dependiendo de la enseñanza que hayamos recibido, decimos, no, los palestinos no. O no, los judíos no. Tienen derecho ambos pueblos. Y la ONU y la comunidad internacional tienen el deber de garantizar que eso funcione. Pero ha pasado una historia distinta. Continuemos. Ahora, mucha gente a mí me ha dicho, sí, pero es que vivieron allí los judíos. ¿Cuáles judíos? ¿Los ashkenazis vivieron ahí? No. ¿Y cuáles son los que empezaron a llenar esa población o esa geografía después de la Segunda Guerra Mundial? Era muy raro ver que la población de toda esa zona es como vernos, yo no soy un tico, digamos, yo debería ser distinto, digamos, el fenotipo mío, pero digamos, como ver un centroamericano, ¿verdad? Esa gente tiene la piel más oscura, son con unas características fenotípicas muy establecidas y de repente empieza a llenarse el único país con todo el mundo blanquito, blanquito y ojos azules. Y qué raro, ¿ah? Muy raro, porque vino una población que no era autóctona, que nunca creció ahí, que nunca perteneció a ese lugar. ¿Ok? ¿Era una población que había sufrido un exterminio? Sí. ¿Era una población que había sufrido mucho dolor? Sí. ¿Merecían un lugar donde vivir en paz? También. Pero a costa de otro pueblo, eso es la pregunta. ¿Y qué hacemos con los palestinos? ¿A dónde los metemos? Entonces empieza, cada vez que sucede esto, hay desplazamientos de poblaciones palestinas y se van a lugares insalubres o se van a lugares que se llaman los campos de refugiados, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito de Gaza rápidamente. Esto que está acá. Gaza es un lugar que tiene un muro y una valla gigante alrededor. Es el lugar más vigilado del mundo. Los gazatíes no pueden acercarse al muro a
500 metros del muro. Es decir, usted a 500 metros ya se arriesga a que lo baleen. Está lleno de cámaras y está hipervigilado por drones, por satélite, por sensores de movimiento, sensores de temperatura, sensores nocturnos. Ese es el lugar más vigilado de la Tierra. Y sin embargo, el sábado antepasado, 30 puntos de ese lugar más vigilado fueron vulnerados. ¿Cómo se explica eso? Y efectivamente, algo sucede que es atroz. Las milicias de Hamás entran, los cohetes no hicieron nada. Dicen, es que mandaron cohetes, los cohetes eran cachiflines y siempre han sido cachiflines que no hacen prácticamente nada. Israel tiene un domo de hierro, doble domo de hierro, que intercepta todas esas cosas. Uno que otro cae a tierra, pero no tienen un alcance suficiente. Pero ¿cómo fue que hubo una matanza tan sangrienta y tan terrible el sábado antepasado? Los cohetes de Hamás por el cielo, y se vulneran 30 lugares del muro y entran las milicias y se encuentran en primer lugar con un concierto. Era un concierto, ustedes vieron. Y ahí masacran a cientos de personas. Espeluznante, espeluznante. Capturan poblaciones, kibutzim o kibutz, y masacran a personas y también capturan unas 150 personas y se las llevan de nuevo a Gaza. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. Eso es terrible. Y no voy a discurrir hoy en pensar qué fue lo que le pasó a la seguridad del ejército de Israel, que es el más preparado del mundo, al domo de hierro, que es el más preparado del mundo, a la zona más vigilada del planeta, que es la más segura del mundo. Nadie puede pasar por ahí. No voy a entrar en eso. No me toca a mí hacerlo. Ahora sí, dicho todo esto, voy a terminar mi charla en unos 10 minutos y luego abrimos para conversar. Quiero convencerlos o intentar convencerlos de que este tema no es ni complicado, ni difícil, ni confuso, ni controversial ni siquiera. Y usted seguramente está pensando, este tema hoy sí vino fumado, ¿verdad? No sé, esa fiesta de ayer seguro le jodió algo. A pesar de del discurso mediático desde hace 70 años, de que esto es complicado y cada vez que hay procesos de paz que se reúnen es demasiado complicado, tenemos que empezar a hablar de las cosas menos complejas para llegar después a las cosas más complejas, porque si empezamos a hablar de las cosas más complicadas, no hay conversaciones de paz, se rompen las conversaciones de paz, y usted y yo hemos tragado y tragado y tragado y crecimos generación, ya 3 generaciones, si no me equivoco, tragando y escuchando y leyendo que esto es complicadísimo. Yo voy a demostrarles que no lo es. Yo voy a demostrarles que no lo es. Así que vamos a estudiar un documento constatable que se llama Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el estrado judicial más importante y de mayor peso en todo el globo terráqueo. ¿Ok? La Corte Internacional de Justicia estudió el tema y tenían 4 temas que estudiar. En primer lugar, las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras legítimas del Estado de Israel y cuáles las del Estado palestino? 2, los asentamientos. Ustedes saben que Israel ha ido capturando cada vez más poblaciones y cada vez más poblaciones. Esos asentamientos, ¿cuál es el estatus de los asentamientos que Israel ha construido en territorio palestino? 3, la capital, Jerusalén. ¿Cuál es el estatus de Jerusalén del Este? Y por último, la cuestión de los refugiados y uno más, el muro de separación. Entonces, ¿qué dice después de que esos 15 magistrados, 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia estudiaron todos estos temas, llegaron a una conclusión y publican un documento que usted lo puede buscar como opinión consultiva sobre el Estado de Israel y Palestina?
y concluyen lo siguiente. La Corte Internacional declaró que, basándose en el párrafo preambular de la famosa resolución 242 de la ONU, la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la guerra. Ningún país tiene derecho a adquirir territorio mediante la guerra. Por eso, hoy por hoy, hay tanto escándalo en que Rusia se haya anexionado Crimea, y luego podemos hablar si fue que hubo votaciones o no votaciones, pero no es el tema de hoy. Y el Donbass. Pero mediante la guerra, nadie puede venirse a Costa Rica y robarnos una parte. Es ilegal. Derecho internacional. Así tiene que funcionar para todos, ¿o no? Para todos. Entonces no es controversial. Si funciona para los ticos, funciona para todo el mundo, ¿o no? O es para todos o es patadas. No se puede, mediante la guerra, tomar territorio de otro país. Punto. Eso es lo que dice. Israel no tiene ningún derecho a ningún territorio por fuera de sus fronteras previas a junio del 67. Además, la Corte se refiere claramente a Gaza y a Cisjordania como territorio palestino ocupado. TPO es una nomenclatura. Territorio palestino ocupado. No están, ustedes también van a escuchar mucho en medios de comunicación, territorios en disputa. No están en disputa. Están ocupados. Y la Corte Internacional de Justicia y la ONU les llama TPO. Entonces, de acuerdo al derecho internacional, no hay dudas sobre este tema, dicen los magistrados, los jueces. Israel adquirió territorios mediante la guerra y debe devolverlos. No son bajo ningún aspecto territorios en disputa. ¿Es sencillo o no es sencillo? Si no se puede, no se puede. No es controversial. Si Estados Unidos no puede venir a robarse tierra por medio de su ejército en ninguna parte del mundo, lo ha hecho, pero si España no puede robarle territorio a Portugal, no puede ser, no puede ser. ¿Se acuerdan la controversia que tuvimos con Nicaragua hace un tiempo porque se habían metido a la isla Calero? Sí, a tonto. Y se nos están quitando un pedacito chiquitito. Sí, pero era nuestro. Bueno, estaba en disputa. Bueno, pero eso era ilegal. Se resolvió por vías legales. Gracias a Dios, como debe ser. Como debe ser. Siguiente, sobre el siguiente punto. La Corte Internacional declaró que, como dice el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, la Cuarta Convención de Ginebra dice, es inadmisible para una potencia invasora transferir a su población a territorio ocupado. Imagínense que no se puede ni adquirir territorio. Bueno, pues ya lo adquirió, ¿y qué vamos a hacer? No se puede echar la población autóctona y traer gente de otro lado. Es ilegal. No se puede, es sencillo, no es controversial, no es confuso. La ley lo dice. Es como decir, no, es que robar es confuso. Mira, es que depende, porque si uno roba así y es que yo antes tenía un carro y era un carro muy parecido a ese, entonces, no se puede, no se puede. Los asentamientos en territorio ocupado constituyen una flagrante violación de la ley internacional. No se puede llegar y decir, esa población que está ahí de palestinos, vamos a demoler sus casas, que es lo que ha sucedido durante muchos años, y vamos a construir ahí pueblos judíos y entonces seguimos construyendo el muro alrededor. Ahora, la cuestión del muro, antes de continuar, parecía la más complicada. Pero es que primero vieron todos estos temas para luego determinar si el muro era legal o era ilegal, ¿verdad? Y usted dice, pero sí, si usted tiene peligro, construya un muro. Claro, eso es bastante lógico. Sin embargo, imagine que usted tiene un vecino bien jodión, el del patio de atrás, y le pasa tirando basura en su terreno. El perro va y hace sus necesidades en su terreno y no los limpian. Pone lo que sea que usted le sembró marihuana ahí, lo que sea. Y usted dice, y tengo derecho a construir un muro, ¿cierto o no? ¿Tiene derecho? Sí, pero usted no puede construir el muro alrededor de la piscina del vecino. Tiene que construir su muro en su tierra, en su territorio.
Israel lo que hizo fue, y bueno, pero es que vamos a hacer el muro por aquí. De hecho, la ONU tiene una descripción del muro muy interesante. Dice, es un muro que discurre sinuosamente por todo el territorio. Se mete en poblados específicos, los separa y va sinuosamente y cada vez que toman otro poblado, el muro va por allá. Usted no puede construir un muro en la tierra de su vecino. No puede hacerlo. Entonces, Israel adquirió la parte este de Jerusalén, vamos a hablar de la capital, de la misma manera que adquirió territorios en Gaza y Cisjordania, dicen los jueces, mediante la guerra. Por lo tanto, la Corte Internacional es muy clara al respecto. Se refiere a Cisjordania, incluyendo al este de Jerusalén y la franja de Gaza como territorio palestino ocupado ilegalmente. Nuevamente, no hay controversia alguna al respecto. Todos los magistrados, todos los jueces dijeron, esto es así. Ahora, rápidamente, ustedes saben, quien ha leído la Biblia sabe que Israel tuvo muchas capitales. ¿Cuántas capitales tuvo Israel? Yo sé que usted se lo sabe, pero lo voy a decir yo. Noté un silencio un poco tenso ahí del otro lado, ¿verdad? Ha tenido 5 capitales: Geba, Hebrón, Jerusalén, Samaria y luego ahora Tel Aviv. 5 capitales. Y Jerusalén solo fue capital de Israel en un tiempo muy pequeñito de la historia, sumamente pequeño. ¿Por qué las otras ciudades no las consideran ciudades capital? ¿Por qué? Bueno, esto es lo que dice entonces la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Tampoco la parte este de la ciudad debe ser ocupada por Israel. Tampoco puede ser. Eran 15 jueces. Y usted sabe que incluso en Costa Rica, cuando usted pone a 3, 4, 5 o 6 jueces a decidir algo, las votaciones son siempre, como se dicen, ajustadísimas. ¿Cierto o no? Y empiezan a debatir y siempre hay 3, ¿verdad? O sea, siempre hay bueno, aquí no hubo complicación. 14 dijeron es ilegal. Y uno, el juez de apellido, ya les digo, lo tengo por aquí, Thomas Bugenthal, dijo, la verdad es que yo tengo dudas. Así que voy a dejar un voto de duda. Ni siquiera fue un voto negativo, fue un voto de duda. 15 personas, 15 jueces. No es controversial. Eso se llama mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Pero por si fuera poco, el tema de los refugiados. En la primera intifada, y que hubo una cosa que se llama la Nakba, que es la catástrofe, se crearon 750,000 refugiados. 750,000 refugiados. Y eso fue aumentando y aumentando y aumentando y aumentando hasta el día de hoy. El muro, ya hablamos del muro, pero vean esto. La Corte, por mayoría y con el voto en contra del juez Bugenthal, en contra, pero con duda, opinó que el muro que está siendo construido por Israel, la potencia ocupante en el territorio ocupado de Palestina, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, y su régimen asociado, son contrarios al derecho internacional. En consecuencia, para la Corte, Israel está obligado a poner fin a las violaciones del derecho internacional y cesar todos los trabajos de construcción del muro en el territorio ocupado de Palestina, alrededores también. El fallo plantea que los palestinos afectados por la construcción del muro deben ser compensados y sus tierras reintegradas. Eso es un fallo. No es controversial. 15-1 votaron. Mayoría absoluta. Pero por si fuera poco, también dice, asimismo, dicho país está obligado a desmantelar la estructura allí levantada y revocar toda la legislación y otros actos normativos vinculados con ella. Es decir, Israel debe derribar el muro en una extensión de 600 kilómetros de longitud. Y ahí sigue. Yo quiero llegar a esto. Y jamás surge, y aquí quiero hacer un inciso, jamás es una parte de un pueblo mucho más grande que se llama Palestina. Es como decir que nosotros estamos representados solo por, no sé, póngale cualquier partido político, no voy a decir ninguno. Y que todos somos eso. No todos los palestinos son Hamás. Sin embargo, Hamás al principio hubo una votación organizada por la ONU, eso fue en el año 2006.
En el año 2006 la ONU organiza una votación en Palestina para que tuvieran votaciones y mandó un montón de, o sea, es como si la ONU se hubiera convertido en el Tribunal Supremo de Elecciones, organizó los sedes de votación, levantó el padrón electoral, organizó las papeletas, las vigiló, las transportó, las contó y llegó a un resultado. La ONU hizo eso y ganó Hamás. Hamás llega al poder por voluntad democrática, lamentablemente. ¿Qué hizo Israel inmediatamente? Lo declaramos terrorista. ¿Qué hizo Estados Unidos inmediatamente? Lo declaramos terrorista. Es como si aquí en Costa Rica hubiéramos votado, digamos que hipotéticamente, ¿verdad? Por un partido que no le cae bien a Estados Unidos, inmediatamente Estados Unidos dice, vamos a declararlo terrorista. Entonces les cortan todas las ayudas, no lo reconoce la comunidad internacional y empieza otra forma distinta de ocupación, que va degenerando en que jamás se arma y se convierte en lo que hoy tenemos. Pero también hay un mito muy interesante y es que Hamás está exterminando al pueblo judío. Si ustedes ven las estadísticas, a lo largo de los años, quienes más mueren son los palestinos, por muchísimo, pero por miles más, por muchísimos más. Lo que más ha dolido, y nos duele a todos, de esta última, digamos, este último levantamiento, es que haya muerto tantos judíos también, ¿cierto o no? 1.200, 1.300. Eso es absolutamente inusual, absolutamente inusual. Pero, digamos, del lado israelí, en el 2008, 853 versus 3.202 palestinos. En el 2009, 123 israelíes versus 7.460, etcétera. Y ahí podemos seguir. Se está exterminando un pueblo más que al otro. ¿Por qué? Porque evidentemente un pueblo sin aeropuerto, un pueblo sin aviones, un pueblo sin recursos económicos, con un bloqueo que ya lleva, creo que son 16 años de bloqueo, no puede prosperar jamás. Versus el otro que tiene todo el apoyo internacional, que tiene aeropuertos, que tiene una fuerza naval increíble, que tiene una fuerza aérea increíble, que tiene todo. Por supuesto, Palestina nunca va a ganar esa guerra. Nunca, nunca, nunca. Es imposible. Ahora bien, la Biblia dice algo muy claro. Vea qué interesante esto. La persona que peque es la que morirá. Estamos hablando del Antiguo Testamento, es muy drástico, pero es el Antiguo Testamento. El hijo no será castigado por los pecados de su padre, ni el padre castigado por los pecados de su hijo. En el caso de que los terroristas de Hamás hayan asesinado brutalmente a población israelí, ¿quién tiene que morir si fuese que aplicamos esto? ¿Quién tiene que morir? Los terroristas. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Mueren todos, niños, ancianos, enfermos. Israel quitó la electricidad, el agua, la gasolina, los alimentos, las medicinas, no entra ni sale nada y está bombardeando y bombardeando. Lo último fue que hace 2 días dijo, tienen 12 horas para pasar 1.100.000 personas del norte de Gaza al sur de Gaza porque vamos a derribar todo de ahí. Pase 1 millón de ticos de un lado al otro, caminando, porque no tienen con qué. 40 kilómetros. Y luego, ¿qué hacen con ese 1.100.000 pesos? 100.000 personas. ¿Qué hacen con eso? Más refugiados. Ahora, vean esto qué interesante. No sé si tenemos el audio acá. Voy a ponerlo de nuevo. Esto fue, un toquecito, esto fue una declaración de esta señora von der Leyen de la Comunidad Europea cuando Rusia bombardeó una población y le quitó la luz durante 48 horas, creo que fue. Vean lo que dijo ella. Vamos a ver. Ayer vimos de nuevo cómo Rusia atacó deliberadamente infraestructura civil, lo que marca un nuevo capítulo en una guerra ya muy cruel.
The international order is very clear. El derecho internacional es muy claro. Muy claro. Estos son crímenes de guerra. Los ataques deliberados contra infraestructura civil con el claro objetivo de cortar el agua, la electricidad y la calefacción para hombres, mujeres y niños ante la llegada del invierno. With the winter coming, these are Estos son actos de puro terror. terror. ¿Ok? Pero es que hay doble rasero, ¿cierto o no? Cuando se trata de Rusia contra Ucrania, son crímenes de guerra. Cuando es Israel cortándole el agua, la electricidad, la comida, la medicina a una población como Gaza, es defensa, derecho a defensa. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos también porque durante los últimos 40 años las votaciones, se vota todos los años, se vuelve a votar la misma resolución de la ONU para que Israel devuelva los territorios y vuelvan a las fronteras anteriores y se restablezca la paz. Todos los años la ONU vota y vean las votaciones como son. En el 89, 151 votos a favor de que suceda eso, solamente 3 en contra. ¿Quiénes fueron? Estados Unidos, obviamente Israel y Dominica. En el 97, 155 a favor, 2 en contra, 154 a favor, 160 a favor, 160, 161, 157, 161 a favor. Siempre ganan porque este conflicto es muy claro y muy sencillo y todo el mundo está de acuerdo en que no es tan complicado, no debería ser complicado, pero hay un actor que inclina la balanza. ¿Quién es? Dominica. Hay uno que le interesa que eso no cambie. Hay uno que ha perpetuado esta guerra. En nombre también, ese país, de una predicación que nos ha hecho creer que lo correcto es eso y que eso es implantar la democracia. La democracia es hacerle caso a los votos de la mayoría. Eso es democracia, ¿cierto o no? Lo otro no es democracia, es dictadura. Eso es dictadura. Soluciones. Y con esto termino. Para mí, obviamente, si ya se hizo la metida de patas de haber creado ese Estado ahí de forma ilegal y de forma errónea, pues hay que apechugar y hay que seguir, intentando que convivan en 2 países en ese lugar. Porque ahora no podemos decir, sí, echemos a los judíos de ahí. Sería otra catástrofe. Entonces, a lo hecho pecho. Pero yo quiero concluir con una reflexión de Sudáfrica. Sudáfrica tenía una situación muy parecida. ¿Se acuerdan lo que pasaba en Sudáfrica? El apartheid. ¿Recuerdan? Los negros no tenían ningún derecho. Habían calles por donde solo podían pasar los blancos. ¿De dónde venían los blancos? De Holanda, de Inglaterra, sobre todo algunos de Noruega. Pero estaban la población blanca y la población negra, ¿cierto? La población blanca tenía derechos a playas, a restaurantes, a carreteras, a universidades, a colegios, derechos judiciales específicos, derechos personales específicos, comprar tierras, vender tierras, hacer negocios, importar, exportar. Pero los negros no tenían esos derechos y de hecho los fueron llevando a guetos como Soweto, etcétera, y los masacraban. Lo mismo que sucede ahora con Palestina, exactamente igual. De hecho, hay un documento cuando están creando el Estado de Israel que dicen, copiemos al Estado de Sudáfrica en lo que están haciendo. Y entonces importaron el sistema. ¿Pero qué pasó? Llega un hombre llamado Nelson Mandela, que estuvo encarcelado 27 años. Y cuando es elegido presidente, ¿qué hace? Destierra a todos los blancos. No, ¿qué hizo? Lo impensable. Creó un gobierno de reconciliación y convoca al hombre que había gobernado y había masacrado gente negra y le dice, gobernemos juntos. Es inconcebible, ¿cierto? Pero se logró. Sudáfrica es un país que tiene muchos problemas, pero nos da el ejemplo de que se puede reconciliar 2 poblaciones que parecían absolutamente, eternamente enemigas y que se tenían que exterminar mutuamente. Israel necesita un Nelson Mandela. Eso no lo puede hacer Palestina porque no tiene el poder. Israel tiene el poder. Y la comunidad internacional tiene que apoyar ese Nelson Mandela que surja para poder retomar la paz en el lugar. Yo termino acá.
Y quiero entonces, en los próximos 10 minutos, que ustedes puedan, ojalá sean intervenciones muy puntuales y muy cortas para poderle darle chance a los demás, hagan preguntas o emitan alguna opinión o algún comentario. Tenemos un micrófono por allí y levantando la mano me gustaría que ustedes lo hicieran. ¿Quién quiere empezar? Desde aquí no puedo ver manos porque estoy encandilado. ¿Perdón? Ah, ok. Pensé que terminábamos a las 12:30. No. Ok. Por favor, ¿qué? Hago caso. ¿Tenemos un poquito de tiempo para preguntas? Sí. Con mucho gusto. Entonces, ¿quién quiere levantando la mano para poderle dar el micrófono? Que alguien me pueda ayudar para entregarle el micrófono y hacer estos 10 minutos para preguntas. A ver, aquí tenemos una mano levantada. ¿Quién me ayuda con el micrófono, por favor? No, es porque si no, en el video queda como que yo hablo solo con un fantasma al frente. Y no es la idea. Gracias. Pregunta básica hasta que me da pena, pero ¿qué quiere Estados Unidos con que Israel continúe avanzando? ¿Llegar al petróleo? El interés de Estados Unidos de proteger a Israel. Bueno, históricamente todas las potencias han intentado tener esa franja, esa zona geográfica en su poder. Por ejemplo, los egipcios quisieron tenerla, los babilonios quisieron tenerla, el imperio otomano quiso tenerla, el imperio británico quiso tenerla y el imperio actual, que es el imperio norteamericano, la tiene. Todo, el imperio romano también, todos los imperios han querido tener esa zona. ¿Por qué? Porque el que tiene esa zona controla Medio Oriente y el que controla Medio Oriente tiene mucho poder en el mundo. No solamente el petróleo, porque los romanos no conocían el petróleo. Tenía otros, geográficamente divide en dos esa zona, ¿verdad? Siria, lo que es ahora Irak, lo que es Irán, lo que es el Líbano, ¿verdad? Turquía y todo eso, versus el sur que está Egipto y el resto de África y luego con Europa. Ese punto es céntrico ahí. El que tiene poder ahí tiene mucho poder en el mundo. Entonces, es importante para una potencia tener controlado eso. Si pierde eso, pierde muchísimo poder. Ok, gracias. ¿Quién más? Aquí abajo tenemos una pregunta, no sé. Sí, vamos a pasarle por favor rápidamente el micro. Alfredo. Que Estados Unidos también tiene una fuerte población judía, muy fuerte económicamente también. Entonces eso influye también en sus políticas hacia esos lados también. Sí, de hecho el gobierno de Estados Unidos casi siempre tiene muchísimos gobernantes de extracción judía. Ahora, interesante, gracias Alfredo por ese aporte. Interesantemente, quien aporta más a la causa israelí no son los judíos. El 76% de los judíos de Estados Unidos está en desacuerdo con la ocupación. Eso es un hecho constatable. ¿Quiénes son los que más plata aportan? Los evangélicos. Por la predicación aquella de que Jerusalén es la capital de Dios y se tiene que reconstruir un templo porque si no Cristo no viene. No viene, está esperando Jesús ahí hace rato con las maletas puestas y dice, madre, ¿cuándo van a construirme el templo para poder llegar? ¿Ah? Entonces, esa predicación ha hecho que millones y millones y millones de dólares de la iglesia se vayan a la causa israelí. Todavía en Costa Rica podemos ver iglesias con la bandera de Israel o con candelabros, apoyando, incluso enviando dinero a la causa. Usted puede elegir la causa que quiera, pero también que no sea en detrimento de otra población. Usted puede apoyar al país que quiera, pero que no vaya en detrimento de otra población que también lo merece. ¿Alguien más? Allá atrás hay una o dos. O sea, yo tengo una pregunta y es que, bueno, como líder de jóvenes, ¿por qué es importante ese tema para todo el grupo de jóvenes que ellos están formándose, que están en los colegios, en las escuelas? Porque muchos ya crecieron, ya crecí yo también y ya tenemos ideas preconcebidas de qué es bueno y qué es malo. Y yo conozco a este grupo de jóvenes, se están formando, tienen toda su mente muy abierta, no tienen definido algunas cosas buenas y malas a este tipo de temas. Entonces, ¿por qué es importante y qué nos podría aconsejar? Digamos, me meto yo en ese grupo para poder actuar correctamente a lo que opine la gente de este tema, ¿verdad?
cómo actuar con respeto, cómo a nuestra opinión, pero sobre todo porque es importante. Ok, muchas gracias por ese aporte. Es importante también porque debemos inculcar a nuestros hijos un pensamiento crítico. Es decir, las noticias, y lo vemos continuamente, las fake news, tanto en política como en cualquier otro tema, hay que ponerlas en duda siempre. Siempre, 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 siempre. Y poder contrastar lo que nos están dando como una verdad con otras opciones de verdad. Entonces, mi recomendación es, no vean solo un medio de comunicación. Vean medios de comunicación diversos, vean si quieren CNN, si quieren, sí, pero también la BBC, vean Haaretz, lean Le Monde Diplomatique en Francia, lean, o sea, contrasten DW de Alemania, para que escuchen la Radio Televisión Española, para que contrasten informaciones y puedan tener una opinión crítica. Esto es muy importante. Es muy importante también porque la historia no queremos que se repita. Vea lo que le pasó a los israelíes. Y decían, nunca más el holocausto. Pero se ha repetido el holocausto, ¿cierto o no? Muchas veces. Entonces necesitamos aprender para que no se repita. Y yo estoy muy convencido de que cada vez más nuestros jóvenes están mucho más posicionados por los derechos de todos los pueblos que nosotros los rocos que nos enseñaron cosas diferentes, ¿verdad? Entonces creo que eso es muy importante. Mi recomendación también, en cada caso de conflicto, siempre tenemos que tener esto en el corazón. Dios ama a todas las personas por igual. Y si yo voy a tomar una decisión porque creo que Dios ama más a una persona que a otra persona, mi decisión es equivocada. Yo no puedo tomar decisiones pensando que una persona vale menos que otra. Por ejemplo, cuando vemos en las noticias a una niña como Malala, ¿recuerdan Malala? Y el mundo occidental se volvió loco con esa muchacha y me parece fenomenal lo que hizo y el libro que le escribieron, no lo escribió ella, sale a nombre de ella, pero muy bien, excelente. Pero en Palestina había una Malala y que escribió un libro también, pero su vida no vale lo mismo, ni su voz vale lo mismo, ni su libro vale lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos manda Dios? Amen a su prójimo como a ustedes mismos, a todos su prójimo, a todos y todas, igual, a Malala y a la muchacha palestina, a los dos, siempre. Entonces, Dios siempre va a amar a su creación, no odia a nadie, Dios no odia a nadie, Dios no ha rechazado a ningún pueblo. Y en este momento de la historia Dios no rechaza a ningún pueblo. Y nosotros como cristianos entonces tenemos que ser la voz de Dios. Dios no ha rechazado a los palestinos. Dios ama a los palestinos. Dios no ha rechazado a los judíos. Dios ama a los judíos. Y por lo tanto tenemos que luchar porque esos dos pueblos tengan paz y tengan un lugar donde vivir. Se nos fue el tiempo. Tengo 2 minutos. Si alguien quiere decir algo, hable ahora o calle. No para siempre, pero por lo menos por un rato. ¿Estamos? Bueno, ahí. Yo tengo una duda que me ha sido implantada en mi cerebro años atrás, cuando se nos decía que esa persona que llegara a poner la paz entre Israel y Palestina iba a ser el anticristo y que con eso el fin de los tiempos, pero eso no está, no es bíblico. No es bíblico. Yo y quiero además, que usted me lo explique. No es bíblico para nada, pero además vean lo que hace esa predicación de años. Cualquiera que se levante a hablar de paz, lo decapitamos. Entonces se perpetúa el conflicto, porque lo que más le interesa es que el conflicto continúe, ¿verdad? Entonces, esa predicación nos dice, si se levantaron Nelson Mandela, bueno, vean lo que pasó con Yitzhak Rabin, un primer ministro israelí que fue asesinado, el único primer ministro israelí que fue asesinado. ¿Quién lo mató? ¿Alguien sabe? Estaba dando un discurso sobre los resultados de el pacto de Oslo con Yasser Arafat, ¿recuerdan? Y llegó un judío sionista
y lo asesinó. No lo mató un palestino, no lo mató un árabe, un musulmán, lo mató otro judío. ¿Por qué? Porque jamás la paz. El que hable de paz es un enemigo. Vea qué contradicción. Si la Biblia dice, hagan la paz con todos los pueblos, prediquen la paz, entonces hay una contradicción allí.